Bienvenidos a mi programa Meditación 633, donde yo, por lo regular a las 6:33 de la tarde o de la mañana, de vez en cuando, de camino a mi trabajo, y voy meditando en voz alta, hablando como un loco, solo en tu carro. Eso es lo que está haciendo. Y ustedes me acompañan. Ok, el tema meditatorio de la semana de hoy es la autoconfianza. Wow. Self-confidence, baby. Self-confidence. In order for you to be self-confident, confident in yourself, en español. Para ustedes tener confianza en ustedes mismos, ya se me enredó la lengua. La autoconfianza es algo que hoy día ha hecho a gente millonaria, aún más que en muchos tiempos anteriores. ¿Por qué digo yo eso? La cantidad de millonarios que existen hoy en día son mucho más que la cantidad de millonarios que existían hace 30 años atrás. Producto de que al avanzar la tecnología, la gente se ha vuelto más codependiente de ella. Hay mucha gente que han tomado riendas en el asunto y han creado plataformas para poder llevar su negocio a través de la web, ciberespacio, y de una manera directa o indirecta conquistar el mundo. Pero nadie puede lograr nada en este mundo sin la autoconfianza, sin la confianza en uno mismo, Ay, sí, yo misma. Oye, pero tengo la cara brillosa, esa es la calor. La autoconfianza es algo que yo siempre he dicho, siempre diré. Siempre va a ser lo más, o quizás será lo más importante que tú le des a tu hijo o tu hija. Muchísimo más que ropa cara, que cumpleaños en Disney, que los juguetes más chic y caros. Porque yo les regalo esto y lo otro a mi hija. Ay, mi hija está en este hombre. La confianza, caballero, dama. Ahí me encontraron. Cuando un niño crece con la confianza en sí mismo o sí misma de que es capaz de lograr la cosa que se propone, eso es extremadamente poderoso y mucho más importante cuando se adquiere a temprana edad. Pero este sol, esto es increíble. Cuando una persona adquiere a temprana edad la capacidad de la autoconfianza, es muy probable que esa persona llegue a lograr cosas que quizás sus amistades familiares nunca hubiesen podido lograr hacer. Para ti y para mí, viendo este mensaje, es muy probable de que, al igual que yo, no haya sido educado con la capacidad de la autoconfianza. ¿Por qué digo eso? Si cuando tú eras chiquito, chiquita, estabas en tu casa jugando y tus padres tenían visita en la casa, que la gente, váyase para allá, que hay gente. Tú crecías pensando que tú no eras gente. Personalmente, yo no sabía que yo era gente hasta los otros días. Dios, qué daño. Si tú creciste de manera tal que cuando tus padres estaban en una conversación y tú venías y le jalabas la falda o el pantalón a tu papá o a tu mamá, queriéndoles decir algo importante, te respondían para atrás diciéndote esta gente está hablando. Lo más seguro, querías decir que la cocina estaba quemándose, pero como no te hicieron caso por ser un niño, pues se jodió la casa. Estas quizás sean exageraciones para algunos, pero sucede a ser y viene a ser cierto que muchos no crecimos con
autoconfianza. Para ti, que quizás se te hace difícil tener confianza en ti mismo, en ti mismo, la llave que te ayuda a poder abrir esa puerta, esa ventana, reside en quitarle importancia a la opinión ajena. ¿Cómo se logra eso? No, ¿qué puede decir la gente? Pues la gente dice. Esas son estupideces. Tu vida es única. La única función de tu familia es quererte y apoyarte. Pero cuando te deja de importar la opinión ajena, eso te hace libre. Sales a un mundo de libertad y de entendimiento, porque inmediatamente eres libre de lo que pueda decir la gente. Tu mente se amplifica al entendimiento de muchas otras cosas. Entre tantas, el entendimiento de que tu vida es única, es una sola, y al final la vives tú, eres el único o la única que está siempre allí contigo, para ti. Y el día que trasciendas a otro nivel de existencia, también conocido, also known as, ahí viene loco tú con tu pitingle, also known as, también conocido como el más allá, cuando te mueres, cuando falleces, cuando caducas, cuando expiras. La única persona que va a estar pasando por el proceso eres tú, nadie más. Por lo tanto, como al fin y al cabo, las decisiones que tú tomas, tanto como las que tú permites que otros tomen por ti, eres tú quien las sufres. Cosa también, si la pega. Entonces, ¿qué te importa a ti lo que otro piense? Porque al final es tu vida. Ya. Se te hace más fácil ser tú mismo, tú misma. Pero ¿qué sucede? Y viene a ser cierto. Que al final, las personas que les molesta cómo tú te veas, cómo tú te conduces, cómo tú te expresas, son los primeros que se les hace difícil ser ellos mismos. Entonces les molesta que tú sí eres tú mismo, tú mismo. Pero si tú no eres una persona entendida de que primeramente no te debe de importar lo que piensen los demás, y debo de hacer un paréntesis aquí, de que solamente te debe de importar lo que opina una persona o un grupo de personas sobre ti, cuando esa opinión es con el objetivo de mejorarte. Cuando esa opinión o ese grupo de opiniones te inyectan puntos clave que te van a hacer una mejor persona, solamente allí debe de importarte la opinión ajena, porque es una opinión constructiva. Pero eso representa quizás el 25% de las opiniones que recibimos, mientras que el otro 75%, sí, el 75%, son críticas que son para hacerte daño, para hacerte sentir mal, para detenerte, para pausarte, para retrasarte. Porque provienen de personas que ven en ti lo que ellos no pueden lograr, no porque son incapaces de hacerlo, sino porque no tienen autoconfianza. Cuando la ven en otro, ocurre una de dos cosas: o te odian, o te soportan saber de ti, o terminan imitándote. Lamentablemente hoy día vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas están faltos de originalidad, pero este puñoso en parte es producto de que la mayoría de los jóvenes hoy en día no tienen esa capacidad de sociabilizarse con los demás, no tienen ese fundamento de la autoconfianza. Otra clave rotunda, esencial, magnánima, imprescindible, suma importancia, es quererte. Si tú eres de las personas que para que tú te sientas bien contigo mismo, todo el mundo tiene que quererte, te vas a joder, jodido. Tira. Tú no puedes obtener aquello que no llevas dentro. Por ejemplo, en un negocio es un trueque. Yo doy un producto donde recibo un dinero por ese producto. Pero para yo recibir ese dinero tengo que tener el producto. Lógica, ¿no? Bueno, pues el producto que mucha gente quiere es que lo acepten, que lo quieran. Pero si tú no te aceptas a ti mismo como tú eres, ahí está el jodido solete. Cada persona tiene su público. Todo el mundo siempre va a tener una opinión. Tu trabajo es simple y llanamente tener fe en ti mismo, en ti misma. Eso se adquiere
con el tiempo, pero principalmente, uno, con que no te importe lo que los demás digan, mientras y cuando sean cosas que no te añaden. Muchas veces cometemos el error de darle más importancia a las personas que realmente tú no les importas. ¿Por qué? Porque esas son precisamente las personas que queremos probar todo lo contrario a lo que ellos dicen. Pero ¿sabes qué? Que cuando a ti te deja de importar lo que esas personas dicen de ti, esas personas a quienes tú no le importa un carajo, pues entonces tú te empiezas a concentrar en ti y logras lo que quieres y adquieres esa autoconfianza de lograr esos objetivos. Y al final, sin darte cuenta, terminas demostrándole a esas otras personas de que sí podías. La autoconfianza es el arma más poderosa que tiene un ser humano. Porque para cada motivación, para cada proyecto, para cada objetivo, lo único que ese ser humano, esa persona va a necesitar es tiempo. No va a ser una cuestión de que si lo va a lograr o no. Es una cuestión de cuándo lo va a lograr. Tú sabes la cantidad de gente con talento en este mundo que no lo deja relucir precisamente por la falta de autoconfianza en sí mismos. El daño viene desde la infancia al punto de que cuando llegan a la escuela, los niños son como los lobos. Huelo a alguien débil. Porque hay madres y hay padres que sobreprotegen demasiado. Eso les causa un daño, porque no les permiten tener la oportunidad de cometer errores y adquirir confianza, aprender a través de trial and error, de tratar y errar. Y todos estos artistas que existen hoy en el medio, todos estos dueños de empresas, gente de poder, de dinero, de influencia, no hubiesen tenido la confianza en sí mismos de decir, yo voy a poder lograr esto. Este sueño, este proyecto que yo tengo, lo voy a poder lograr. No estarían donde están. Todo lo que se logra en la vida, todo lo que tú puedes lograr en la vida como ser humano, solamente lo puedes alcanzar si tienes esa confianza en ti mismo. A partir del entendimiento de que la opinión ajena, si es negativa, si es con el objetivo de destruir, no importa para nada, de que debes quererte a ti mismo y a ti misma, pues las cosas que quieres lograr, tus proyectos, solamente son una cuestión de tiempo, de persistencia. Espero que te haya gustado espero te haya gustado la meditación de la semana de este sol. Deja tu comentario más abajo. Dinos qué medidas has tomado tú para alcanzar la autoconfianza. Experiencias pasadas, presentes, para ayudar a los demás 10, 20 miembros del programa. Dale like, pulgar para arriba y clica la campanita para recibir notificaciones cuando los mensajes estén inmediatamente disponibles. Cada semana.